Imagínense si reapareciera Andrés Manuel López Obrador. Bueno, una fotografía con Andy los trae de cabeza. Y todo porque Andrés Manuel López Beltrán publicó esta fotografía con su papá. Y ya todo mundo se anda metiendo López Obrador en cuestiones electorales porque lo hizo para beneficiar a Andy, que no levanta porque va por la diputación en Tabasco por Morena. Imagínense si Andrés Manuel López Obrador reapareciera en un evento como en el que reaparecieron Felipe Calderón y Vicente Fox. Se zurran en los calzones. Perdón por lo que estoy diciendo. Oiga, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, los más recientes, y libros de referencia más vigentes que nunca, a pesar de haber sido publicados hace ya más de 10 años, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que el maestro Paco Cruz lo espera a las 5 de la tarde con su videocharla cruzada en los canales de Julio Astillero. Ahí hay que apoyar al maestro Paco Cruz, como también hay que apoyar al maestro Jaime Hernández a la 1 de la tarde en No Apto para Cínicos, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, y le decía No Apto para Cínicos a la 1 de la tarde, conduciendo con su compañera de vida, Hildy, y su editorialista de cabecera, Yago Batusay. Maestros, buenos días. Otra vez, por favor, reclámale a Paco, mi querido Jaime. O sea, tú y yo, a ver, otra vez con uniforme, Paco, quiere ser te quiere ganar eso de artista del YouTube. Yo pensé que se iba a parar, Jaime, y iba a decir, no, exacto, es un Contreras empedernido, siempre va remando contracorriente, pero está en su ADN, ese es el maestro Paco Cruz, tenemos que ser indulgente con él. Bueno, saludos a ambos, querido Paco. Ya, el chascarrillo para empezar, porque yo empiezo temprano y como bola de nieve, mi querido Paco. Ya cuando llegan ustedes estoy todo alterado con 5 cafés y no sé cuántas noticias encima. ¿Cómo estás, Paquito? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime Hernández, buenos días. Y déjame decirle, después de lo que pasó la semana pasada, quitarle el título de artista a Jaime Hernández va a ser muy complicado. Lo llevaste a la mañanera y eso. Oye, estoy esperando eso fue su máximo. La próxima feria del libro para que no pida entrar con bastón por el pasillo de. Él va a querer bajar en helicóptero tipo Tom Cruise, así en medio de todo. A ver, Carlos Vicente. Oye, por cierto, le mando saludos a Beatriz, porque me dice Beatriz, oye, ¿qué van a hacer? ¿Qué se les ocurre para la feria del libro del Zócalo? Y le digo, ya vamos a bajar a Jaime Hernández en helicóptero, verás, le digo. Y todo el mundo va a hablar de eso. Y se empezó a reír, querido Paco. Es Jaime Hernández y Yago, déjame rectificar, y si no, o reparafrasear, y si no ve a Jaime Hernández, por favor siga a Yago Batusay. Oye, Paco, me acaba de ocurrir que la próxima presentación, si no va con Yago Batusay, no entra Jaime Hernández. Que no entre, justamente. Bueno, buenos días. Fíjense, déjenme decirles, iba a empezar con la pregunta que haces, que es muy provocadora, con lo de Fox, Calderón y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, sin faltarle el respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. López Obrador es de otro nivel y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene los respetos de todo el mundo, porque además es una excelente presidenta, también fuera de lo común. Iba a empezar con eso, pero fíjate, quiero desmentir a Roy Campos. Dice él que no hay ninguna figura en la oposición. Yo digo que sí hay. Justamente ayer estaba escribiendo sobre ellas. Está, por ejemplo, Cayetana, ¿cómo se llama? Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso, Marco Rubio, sí. Sí, la verdad es que fíjate, es bien interesante lo que dice Roy Campos, que es un encuestador serio, por lo menos ha sido serio en las últimas elecciones, muy serio. Es impresionante que no haya una sola mujer a la que
olvídate el PAN que no hay, el PRI que no hay, en todo el país a la que Salinas Pliego, Ricardo, haya podido recurrir. Está lanzando su campaña presidencial, está lanzando prácticamente su carrera política. No hay una mujer a la que él pueda recurrir para hacer campaña, para posicionarse como futuro candidato presidencial. No hay. Así que tiene que recurrir a españoles. Y mira, y Abraham Mendieta, que es pues, ¿de veras es español? No lo sé. A mí se me hace que también es como una especie de tabasqueño. Se me hace que hace, exacto, el tono, pero es más mexicano que uno que otro aquí, Sí, claro. Fíjate, ya él lo mencionó bastante bien. Aquí tuvimos a un secretario de Gobernación que quería ser, era el precandidato de Felipe Calderón hasta que lo mató, ¿cómo se llama este muchacho que estaba en preso, 38 años, Genaro García Luna, en un avionazo? Tuvimos a Antonio Solá, que vino a hacer las campañas negras contra López Obrador. O sea que si hacemos una historia de los años recientes, los españoles han tenido una gran presencia, y de ahí retiro a Abraham Mendieta, porque en realidad es una voz fresca, joven, que ha venido a refrescarles a estos gachupines, y lo digo en el sentido peyorativo, cómo vinieron a aprovecharse de este país. Así que yo digo, Roy Campos, sí, hay personajes en la derecha, están Díaz Ayuso y la Marquesa, pero es triste que, mira, por lo regular, para un personaje misógino, como Salinas Pliego, no hay nada peor que una mujer poderosa lo nombre y lo sepulte una y otra vez. Y para un misógino no hay nada peor que acercarse a una mujer para que le haga imagen. Y eso está haciendo con Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y está haciendo con la diputada Cayetana, que es una mujer de extrema, las dos son de extrema derecha. Las dos han salido, dos mujeres han salido en la defensa de un misógino, pero tampoco me extraña, porque recuerdan cuando Salinas Pliego atacó ¿a quién? A Sabina Berman, a Vanessa Romero Rocha, a Denise Dresser, las atacó violentamente. Perras es bueno, lo voy a decir porque así lo dijo el textual, lo escribió, no es que lo haya dicho. Nalgas prontas les dijo, perras, brujas. Y yo primero recurrió a su esposa, lo recuerdan, para tratar de paliar con la andanada que se le vino cuando atacó a Sabina, a Vanessa y a Denise Dresser, que mira, con todo lo que le tenemos ahí de reserva. Así aplicó que la de la primero, gaviota, aplicó la de la gaviota. ¿Te acuerdas que salió a dar la cara por la Casa Blanca de Peña Nieto? Claro, sí, llorando prácticamente ahí. Disculpen, no venía preparada, pero déjenme darle un discurso. Pero Salinas Pliego recurrió a las faldas de María Laura Medina, que es su esposa, y luego, casi al mismo tiempo, a las faldas de su hija Ninfasalina Sada, para paliar estos ataques o las respuestas después de los ataques a Vanessa, Sabina y a Denise Dresser. Y ahora recurre a dos políticas de extrema derecha en España, cuando se supone que un misógino necesita sobresalir en sus propios términos. Está recurriendo a las faldas, y eso verdaderamente, cuando Roy Campos dice no hay oposición, y yo digo, ¿cuánta razón tiene Roy Campos? No hay una sola. Ya no hablo de hombres, que los hemos visto todos, prácticamente hablamos todos los días de la mafia de Jorge Romero Herrera, de Alejandro Moreno Cárdenas, de Ricardo Anaya Cortés. Nadie, una persona en la oposición que haga contrapesos. El partido político mejor colocado de oposición es la prensa. La prensa en realidad se ha convertido en un partido político de oposición. De ahí en fuera no hay nadie. Pero cuando vas a las mujeres, está peor. Su mejor carta
o la mejor carta de Salinas Pliego, que es ¿quién es esta mujer que es senadora y que es merolica, ¿no? María Lili del Carmen Telles García, que además se acorta todo el nombre por apenarse del García y del Carmen. Eso es muy violento. Aquí hemos tenido en este país personas que se afrentan de su apellido. Sí, muchos, Abelardo L. Rodríguez, por ejemplo. Hay una escasez de hombres y mujeres políticas de oposición, hay una escasez intelectual, hay una escasez política, así que sí. Por cierto, por eso que estás diciendo, por esa escasez, es que mandó por delante Salinas Pliego a su esposa. Antes de que llegara Cayetana la marquesa, antes de que saliera con su mamarrachada esta de ese ventillo pedorro Ricardo Salinas Pliego para hacer su discurso y que lo traigan ahora todos los influencers y periodistas mascotitas promoviéndolo en redes sociales, salió María Laura Medina de Salinas. Y este fue el mensaje. A lo mejor pasó desapercibido en algunos espacios. Yo lo tenía ahí en la lista, pero como ha habido tanto, no había caído en cuenta que ella fue la primera en dar la cara, así como lo estás planteando rumbo al evento de Salinas. Vamos a ver, escuchar si les parece. No necesito que nadie piense igual que yo, pero sí deseo vivir en un México donde podamos expresarnos sin miedo, sin ataques, sin división impuesta todas las mañanas. Hoy siento la necesidad de hablarle a todos los mexicanos. Últimamente he estado pensando mucho en el país que estamos construyendo para nuestros hijos. Y más allá de políticos, ideologías o partidos, creo que todos sentimos algo parecido. Cansancio, preocupación y una enorme confusión. Vivimos en una época donde todos gritan, todos se pelean y todos quieren imponer su verdad como la única válida. Pero México no está hecho de una sola voz. México está hecho de millones de personas distintas, con historias, dolores, sueños y visiones diferentes. No tenemos que pensar igual para siempre respetarnos. No tenemos que coincidir en todo para defender la libertad. A ver, Ceci. Regrésenlo. Nada más las primeras palabras, por favor. Por favor. Otra vez. Para ir nuevamente con el maestro Paco Cruz y después ir con Jaime. A ver, esas primeras palabras del mensaje de la señora. No necesito que nadie piense igual que yo, pero sí deseo vivir en un México donde podamos expresarnos sin miedo, sin ataques, sin división impuesta todas las mañanas. Eso. Un México en el que podamos expresarnos con libertad, sin miedo, sin ataques. Le aprobaría, con mucho respeto lo voy a decir, ¿le aprobaría a Ricardo Salinas Pliego este discurso? Porque yo pregunto, señora, si usted no le ha reclamado públicamente a su esposo por llamar perras a 3 comunicadoras, zurdos de mierda a quienes piensan diferente a él, textoservidores a quienes nos expresamos, y se lo digo yo, porque me ha mencionado con nombre y apellido el hijo de la chingada de su esposo, señora, al que le ha levantado calumnias y falsedades como esta que publican medios pedorros que no sé de dónde salen, que supuestamente yo acosaba a gente en Azteca. Si usted no le reclama públicamente a su esposo por las calumnias y los ataques a quienes pensamos diferente a él, usted es una hipócrita. Esta mierda de revista Unimedios, que dice que el propagandista del gobierno Vicente Serrano fue señalado por acosar jóvenes varones cuando trabajaba en TV Azteca, razón por la cual fue despedido por el empresario Ricardo Salinas Pliego. Es una mentira de Ricardo Salinas Pliego, un ataque de Ricardo Salinas Pliego. No sean hipócritas, señora. Si usted no ve que el problema duerme en su cama, perdón. Mi querido Paco, perdón. Es que mira, Vamos la contigo. gente no sabe,
Discúlpame, Vicente, Jaime, también, es que la gente no sabe verdaderamente, mira, parece que nos desconectamos, es que no nos ponemos de acuerdo, tenemos un temario general, sí, pero, por ejemplo, el tema de Salinas no estaba incluido. Damos por hecho entre nosotros que vamos a tratar esos temas, pero no hay que nos mandemos en la mañana Vicente Serrano, Jaime Hernández. De pronto yo le escribo a Jaime Hernández algunas cosas, pero no es que nos pongamos de acuerdo o Jaime me envía información. Ciertamente debo ser muy agradecido con eso, pero no es que nosotros nos mandemos información, vamos a hablar de Laura Medina o vamos a hablar de Ricardo Salinas Pliego. No, la verdad es que sale, porque son temas generales. Y fíjate, y aclaro, es lenguaje de Salinas Pliego porque lo tengo aquí a la mano. Yo les he platicado, yo soy muy organizado en mis archivos y eso me lleva a una ventaja, me da ventaja sobre muchas cosas, pero ¿qué palabras utilizó Salinas Pliego que hoy su esposa está olvidando? Marranas, perras, textoservidoras, brujas y nalgas prontas. Son textuales de Salinas Pliego. Y la esposa, ya nada más falta Ninfa Salina Sada, la hija, salgan a darle la cara por eso. Pero el punto central, regreso con Roy Campos. No hay nadie. Así que Ricardo Salinas Pliego tiene que recurrir primero a mujeres, a políticas españolas, buenas o malas. Yo digo que son muy limitadas, muy cortas de pensamiento, son de ultraderecha, son una especie de Lili Campos de España, Lili Telles García de España. Las dos, Isabel Díaz Ayuso y la Marquesa Cayetana, son muy limitadas, muy cortas, y eso es lo que está viniendo a hacer política a México por la derecha que encabeza Ricardo Salinas Pliego. Y nada más hay una cosa que difiero con Roy Campos, que tiene toda la razón del mundo. Él es el encuestador y hay que decirlo, es bueno, ¿va? Es bueno. De pronto hay cosas que dice que a la derecha no le gustan, pero es preciso en sus análisis, en sus estudios, porque son estudios. Él levanta encuestas casa por casa y es muy preciso. Pero hay una que no que difiero de él, la caída de Morena. Yo digo, es que de momento no estamos en campañas políticas. Una vez que Morena eche a andar su maquinaria política, una vez que Ariadna Montiel Reyes se trepe bien, y yo digo que a partir del mes próximo, discúlpame, este mes ya estamos en junio, estamos a 3 de junio. Una vez que se haga esa selección, se va a echar a andar a la maquinaria política de Morena y la político electoral, a ver quién la detiene. Ahora Morena está todavía reacomodándose, reagrupándose, tuvieron cambio en la dirigencia nacional, así que una vez que esa maquinaria de Morena se eche a andar, esa oposición va a tener muchos problemas y la maquinaria la va a arrollar a Vicente y Jaime. Así es. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el embajador no se meta en asuntos que le corresponden a los mexicanos. Le ha pedido respetar los asuntos internos de México. Algunos ven esto como una subida de tono en torno a un embajador como Ronald Johnson. El embajador no debe opinar de asuntos que le corresponden solamente a los mexicanos. Bueno, pues ahí viene Marco Rubio desde el Congreso de Estados Unidos. Sigue atizándole a esta narrativa de que hay peligros en México, que hay peligros a la seguridad nacional. ¿Qué fue lo que dijo Ceci en su audiencia en el Congreso, por favor? Global challenge, and is playing out every single day around the world. I mean, Mexican cartels are using UAVs against each other. And we should imagine at some point may even use it against our interest. So this is a pervasive problem around the world. Fíjense, los cárteles están peleando con drones, con explosivos. Podríamos pensar que en algún momento los van a usar contra nosotros, contra nuestros intereses, pero también existe la posibilidad de que no. Pero bueno, es lo que retoman algunos medios. Mi querido Jaime, ¿por dónde quieres avanzar? Y voy a ir dejando ahí temas que bien dice el maestro Paco Cruz, con los que no nos ponemos de acuerdo en las mañanas. Cada quien habla de lo que quiere aquí en Sin Censura, querido Jaime.
Sabes, efectivamente yo creo que no nos ponemos de acuerdo, pero sin duda alguna yo creo que en los tiempos que corren nos ponemos de acuerdo sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, movidos por la indignación que a veces causan ciertos protagonistas de esta embestida de derecha y extrema derecha. Qué tristeza, qué asco ver a estos personajes convertirse en punta de lanza de esta ofensiva contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, y no solamente contra Claudia Sheinbaum, porque si te pones en estos días a Claudia Sheinbaum, te opones básicamente al pueblo de México. Bueno, yo quiero dedicarle cuatro palabras a la esposa del señor Ricardo Salinas Pliego. Cuatro palabras que son las siguientes: sin vergüenza. Es usted una sinvergüenza. Señora, por cierto, he visto que está estrenando estiramiento de rostro. Válgame Dios, la han rejuvenecido otros 10 años a esta señora. Pero déjenme decirles que esta comparecencia de esta mujer demuestra que no solamente viven en su burbuja, de espaldas a la realidad. Y cuando decides apalancarte en esa realidad irreal, es que lo que está detrás es la defensa de tus intereses, los intereses de tu marido. Porque cuando esta mujer dice que ella quisiera que en México hubiera libertades, que no hubiera tanto odio. Señora, el principal propagador de odio en este país se llama Ricardo Salinas Pliego. Dos, en este país hay absoluta libertad, a tal grado que usted se permite el lujo de decir que en este país no hay libertades. Mire, y le voy a decir por qué resulta tremendamente insultante. Esta mañana amanecí con la lectura de comunicados realmente devastadores, que que tienen que ver con Scott Pelley. Para quien no sepan quién es Scott Pelley fue el gran productor, director de 60 Minutos en Estados Unidos. Ustedes saben que Donald Trump se ha empeñado a básicamente mantener a raya a todos los trabajadores de las empresas, porque ha permitido que Paramount, que pertenece a dos de sus aliados del grupo sionista, Donald Trump ha impulsado la compra de los grandes medios a manos del capital sionista, o sea, es de Israel. Mejor dicho, de los sionistas de siempre, estos que han perpetrado genocidios en Gaza. Bueno, ahora Donald Trump ha permitido que los grandes medios caigan todos en manos de el poder sionista en Estados Unidos. Bueno, esta mañana yo me desperté leyendo el comunicado de este gran periodista Scott Pelley. Solamente les voy a leer 2 o 3 párrafos para que vean lo insultante que resulta que en México una mujer como la esposa de Ricardo Salinas se queje de que en México no hay libertad de expresión. Fíjense, este Scott Pelley ha sido objeto de intensas presiones para, primero, CBS despidió a los más grandes productores y reporteros de CBS y los ha estado presionando para que políticos del Partido Republicano sean los que decidan la línea editorial de CBS. Dice, la nueva gerencia, porque lo compró el poder sionista, la nueva gerencia me ha instruido para inyectar falsedades y sesgos en una historia políticamente sensible. Me han dicho que incluye afirmaciones no verificadas. Hasta la fecha, en cada caso, he logrado ignorar estas instrucciones o rechazarlas. Recientemente, se ha invitado a políticos a elegir corresponsales para entrevistas en el programa, dar a los políticos control
sobre las entrevistas de 60 minutos y así es, esto no es así como se hace esto. Finalmente, la incompetencia y la falta de profesionalismo en la nueva gerencia ha causado estragos. En un caso que involucra a una de mis historias, todo el programa estuvo a solo 19 minutos de no salir al aire en absoluto. En 60 minutos hemos luchado más duro que nadie sabe para salvar el programa que se convirtió en un icono estadounidense. Se lo debíamos a nuestros millones de espectadores. Estoy profundamente conmovido por los miles de deseos que hemos recibido para seguir con la buena lucha. La mayoría de los hombres y mujeres de CBS aún están en la lucha, pero ahora el colapso de los valores en la cúpula se ha vuelto insostenible. El liderazgo de 60 minutos ya no es reconocible. Los principios que atesoró se han ido y por lo tanto yo debo irme. Esto está pasando en Estados Unidos, a donde van la gente del PRI, la gente del PAN, a denunciar que México es un estado autoritario, que no hay libertad de expresión, como lo asegura la esposa de Ricardo Salinas Pliego. Y Pili se va semanas después de que se va Anderson Cooper también de 60 minutos. Así es, así es. No, es realmente devastador. El colapso moral, el colapso ético que está experimentando Estados Unidos no tiene precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Y que esta mujer, disfrutando de todas las libertades para decir lo que se le pega la gana, venga con este cuento de que en México no hay libertades. Por eso yo digo, es usted, en 4 palabras, una sinvergüenza. Dice la gente, no son 4 palabras, son 4 sílabas. No, es usted una sinvergüenza, 4 palabras. Es usted una sinvergüenza, 4 palabras. Lo que pasa es que Jaime está haciendo énfasis en sinvergüenza. Exacto. Espero que quede claro. Y no que necesite ayuda, Jaime. Hay que entender el sarcasmo. Yo sé que es Claro. temprano, pero hay que entender el sarcasmo. Oigan, a ver, solo por no dejar Paco, Jaime, les arde tanto que salga Andrés Manuel López Obrador hasta en una fotografía de su hijo Andy, que no vieron la andanada contra el hijo menor, que si comió en un restaurante de no sé dónde, que si el Salt Bay, el que le hace así la salecita a los steaks. Yo voy a buscar ir a ese restaurante, a mí que me gusta la carne, me gusta la buena carne. No sé si sea el mejor, no sé si haya mejor carne que la de Sonora, pero ingue a su madre, voy a ir. Pero miren, la andanada contra el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador. Pedro Ferricíjar, Van Pipe, Jorge García Orozco, el carnicero de allá de Jalisco, del Movimiento Ciudadano. No, se le fueron encima periodistas, influencers y quimeras. Permítanme la expresión. Hombres, mujeres y quimeras. Esto tiene que ver porque se atrevió López Obrador a salir en la fotografía con Andy. Estoy casi que lo firmo. Por eso la pregunta en el título de la transmisión. Si el PAN está reapareciendo, resucitando a Vicente Fox y a Felipe Calderón, ¿qué pasa si reaparece Andrés Manuel López Obrador? Que dijo que reaparecería si estaba en peligro la soberanía nacional o si atacaban a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por el discurso de la presidenta del domingo, pues no entendería muy lejano el regreso de Andrés Manuel López Obrador a la vida pública. A lo mejor me está traicionando mi deseo personal, pero les pondrían un cohete, ya saben dónde, a muchos en la oposición, que no tienen una figura de ese nivel. Eso, nada más quería sacarlo por ahí, si quieras retomarlo, Paco, Jaime, pero también importante lo del comunicado de la Fiscalía General de la República, Paco. Dicen que están ya analizando las declaraciones del fiscal general del Estado, Jáuregui. La pregunta es, ¿se sentiría abandonado, traicionado Jáuregui por la gobernadora y por su grupo político? ¿Qué diría el fiscal? Porque hay que recordar que todo este desmadre se da cuando el fiscal da una versión, cuando la gobernadora da otra versión, cuando el fiscal da otra versión de su versión. Parece trabalenguas, pero así fue. Así que preparémonos, Paco, porque parece que hay que comprar ya las palomitas
y sentarnos amablemente a ver el espectáculo. Ojalá que así sea, mi querido Paco, voy contigo. Vicente, Jaime, fíjate, no, a mí me parece, déjame nada más, ahora regresamos con AMLO, que es un gran tema. La pregunta que lanzas ahí, por eso te decía, yo quería empezar con eso, pero veamos lo de César Jáuregui. Más allá de lo que diga el ahora ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tiene un gran problema, ¿eh? Si ella sabía, es gravísimo. Si no sabía, es peor, porque entonces nos tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Quién gobierna Chihuahua? ¿Quién autorizó no la entrada solo de agentes de la CIA? ¿Quién autorizó la entrada de agentes de la Mossad, la de agentes del FBI, que ella lo ha reconocido, de agentes de la DEA? ¿Quién autorizó que operaran desde la Torre Centinela, que está bajo control directo de la gobernadora de Chihuahua? O sea, es gravísimo el problema que tienen, y yo les decía ayer, los delitos de violación a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre completo, no Constitución Federal, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, no prescriben, no prescriben. Así que está protegida ahora por el fuero de Chihuahua. El federal puede perderlo, pero va a seguir protegida por el fuero de la Constitución del Estado de Chihuahua. Pero se le va a acabar. El 7 de septiembre de 2027 va a ser su último día con fuero. Y entre el 7 de septiembre de 2027 y el arranque de las candidaturas presidenciales para 2030, le queda un largo trecho. Y si Salinas se convence, él se autoconvence de que él es el salvador de este país, como Milei, entonces la carrera política de Maru Campos está muerta. Yo digo que ya está muerta, pero así que debe recordar ella que el 7 de septiembre de 2027 será su último día con fuero, y que sí puede ir a la cárcel, sí puede ir, y que hay de 5 a 40 años de cárcel, y podemos hacer el promedio como hacen los jueces. 40 más 5, 40 más 5, 45, entre 20 y tantos años de cárcel le costaría, ¿eh? Y una multa bastante elevada. Así que, y luego además están los delitos a la violación a la Ley de Seguridad Nacional, así que está en problemas. Eso ya será cuestión también de Morena y del gobierno federal, pero en principio Maru Campos está en graves problemas. Y luego déjame decirte el otro tema que convocas o que provocas en el promocional del programa de este día. Y si reaparece AMLO, mira, Vicente Fox Quesada está en campaña permanente. Felipe Calderón Hinojosa está en campaña permanente. ¿Por qué no tendría por qué salir el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo lo anticipo, sí. Él, ¿qué dijo? Que si la patria estaba en problemas, que si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaba en problemas, él saldría a defender la patria. Andrés Manuel López Obrador conserva un liderazgo moral amplísimos, y eso justificaría bajo cualquier circunstancia su reaparición en la política de este país. No hay comparación con Vicente Fox, con Felipe Calderón, que están en campaña permanente. López Obrador tiene una autoridad moral que afectaría, o para mí haría colapsar al PRI y al PAN y a Movimiento Ciudadano. ¿Te puedo dar Andrés unos Manuel, elementos para por esto favor, que estás sí, diciendo? Vicente. Sí, Paco, Vicente, por favor. Felipe Calderón y Vicente Fox pronunciaron discursos en Chihuahua. López Obrador solamente aparece en una fotografía En una con foto. Andrés Manuel López Beltrán, con Andy. Y fíjate, López Dóriga, comenzó la campaña de Andy para ser diputado federal por Tabasco. Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo, escribió en sus redes sociales el hijo de Andrés Manuel López Obrador en una fotografía junto a su padre. Y después, López Dóriga,
en plena campaña con el apoyo del papá, el que no iba a salir. Puta madre, dices tú. A ver, cabrón, el que no iba a salir. O sea, sale Calderón. Bueno, regresa de España Calderón. Sale del rancho Vicente Fox. Y la haces de pedo porque salió en una fotografía Andrés Manuel López Obrador. Puta madre, vaya que si lo trae atravesado en el hígado Joaquín López, pero no es el único. ¿Cuántas veces escuchamos de Andrés Manuel que ¿cómo se llaman? Los extremos en algún momento se juntan? Pues la mierda también se junta. Perdón por lo que voy a decir. Y no lo digo por Fox, Calderón, Jorge Romero ni Maru Campos. Lo digo por Televisa y por TV Azteca. O lo digo por Radio Fórmula y por TV Azteca. Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre. No sé si tengas lo que dice Javier Alatorre en esta noche en Hechos. Fíjate nada más. Andy buscando fuero e inmunidad rumbo a las elecciones, se va a la chingada a buscar a López Obrador. Imagínate, Paco, lo que estás diciendo y lo que estoy poniendo sobre la mesa. Una fotografía lo que está generando. A ver, escuchen lo que dijo Javier Alatorre. El que apareció en el rancho de la mala palabra es Andy. Ya dejó su extenuante trabajo en Morena, por donde pasó sin muchos resultados. Ahora estará buscando fuero, tal vez, a través de un cargo público. No queda claro de dónde han salido sus ingresos en todos estos años, desde el triunfo de la 4T, además de su sueldo en Morena. Ahora, al parecer, tendrá que esperar a conocer los resultados de las elecciones del año entrante. A menos, claro está, de que Morena le dé la candidatura, puede ser este mes incluso, y con ello algo de dinero también para los gastos de campaña. De manera legal, tal vez no, aunque Morena siempre busca la forma de iniciar las precampañas poniéndole el título que le dé la gana a sus candidatos. Lo bueno es que nada más está en fotografía. Imagínatelos cómo chillarían si aparece con un discurso en una plaza Andrés Manuel López Obrador, mi querido Paco. Sí, Vicente y Jaime, ¿recuerdan ustedes cuándo fue? Noviembre de 2025. Apareció en un video para presentar Grandeza, su libro, que además fue un éxito editorial. Prácticamente todos los libros, porque yo lo puedo decir, publican la misma editorial que yo y yo veo las ventas de los libros de AMLO. Y cuando me preguntaban antes de qué vive AMLO, yo digo, nada más vean la venta de sus libros. Vean la venta de sus libros y además su salario en Morena. Como dirigente de Morena tenía acceso a un salario, pero bueno, apareció en noviembre de 2025 y eso fue una locura. Salió de su rancho allá en su finca, es una finca allá en Chiapas. ¿Qué dijo López Obrador? Que él solo regresaría si se intentara primero vulnerar la democracia de este país, o si la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentara una amenaza grave como una intentona de golpe de Estado. Y lo voy a citar porque eso fue lo que dijo López Obrador. Decía yo, es cita de López Obrador: saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que pase. Pero Andrés Manuel López Obrador ha sido el mayor negocio de la prensa vieja mexicana, el mayor negocio. Los periodistas viven de hablar de López Obrador. Imagínense si apareciera, no hay, en la oposición mexicana, hablando de, por ejemplo, los expresidentes que alcanzan el mismo nivel, ¿sí? Expresidentes. Vicente Fox Quesada, que es un charlatán. Felipe Calderón, un charlatán y un asesino, porque además él encumbró a Genaro García Luna. Felipe Calderón, que es un asesino. No me acuerdo qué día mostraste las gráficas, Vicente, sobre la aprobación de los presidentes de la República o los expresidentes. Tienes un asesino y luego tienes a Andrés Manuel López Obrador, que es una autoridad y tiene una figura
que le da liderazgo moral y popularidad. Así que eso para mí aplastaría, no a Fox y a Calderón, que están políticamente muertos. Vimos, juntaron 10,000 personas en Chihuahua, en un local cerrado. 10,000, dos expresidentes, una gobernadora en funciones de su estado, 10,000 personas. Eso es una vergüenza. Yo me atrevo a especular con los hechos. López Obrador desbordaría a este país autoridad y liderazgo moral y le dan todo lo que necesita. Es la sombra de todos los viejos periodistas, la sombra, y él tiene legitimidad. No va a reaparecer, pero mira, si una fotografía como esta les pone un cohete en el sisirisco, imagínenselo si reaparece. La verdad es que López Obrador sería responsable de la muerte política del PRI y del PAN y de todo lo que sobre, Vicente. Así que esa pregunta es provocadora. No va a reaparecer López Obrador, pero yo soy de la idea que a mí sí me gustaría que reapareciera, la verdad, sin quitarle ningún ápice a todo lo que ha hecho, a todo el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la verdad es que ella es una mujer independiente, una mujer inteligente, pero hacer un análisis de una reaparición de López Obrador, se les cae el país al PAN y al PRI y por ende Ricardo Salinas Pliego, Vicente y Jaime. No, imagínate, les da chorrillo. Fíjense que estaba viendo de hoy un artículo del LA Times. Esto no lo traíamos en el radar, en nuestra agenda, mi querido Paco, mi querido Jaime. La firma Steve Fisher y Kate Linthicum dice: Estados Unidos está investigando a 2 gobernadores mexicanos más por sus conexiones con los cárteles. Y menciona, de hecho le voy a mandar un mensaje a ver si nos toma la comunicación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien fuera en su momento también secretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado. Dice el LA Times que estarían investigando a Alfonso Durazo y a Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Esto es lo que señalan en el LA Times, que a ambos, dice el LA Times, se les han retirado sus visas, a pesar de que yo he visto a Alfonso Durazo hace poco en Phoenix, Arizona, pero otra vez los reportes, ¿no? De acuerdo a fuentes familiares, a personas familiares con el caso, ¿no? Que tienen información sobre el caso. Me llama mucho la atención que esto le sirva de carnita a Raimundo Riva Palacio, ¿no? Los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal están siendo investigados por Estados Unidos, confirman Los Angeles Times. Ambos tienen visas parole que restringe sus actividades en ese país y los obliga a ser testigos cooperantes. Me llama la atención que, qué coincidencia, no hay coincidencias en política, que reaparezca Manlio Fabio Beltrones y que empiece a criticar temas de seguridad en Sonora. Bueno, hasta contra Claudia Pavlovich, la exgobernadora del PRI, que se decía en Sonora que era como su ahijada política, hoy embajadora de México, creo que en Panamá o en Belice, Panamá creo, la exgobernadora que también fue cónsul en Barcelona. Le digo, por lo que publica el LA Times, por lo que en su momento había publicado este muchacho Luis Curillaki, creo que se llama, también, que tiene un medio que se llama Pie de Nota, que decía, está en la lista el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de los posibles terroristas, o no sé qué término utilizó, y después, pues para burlarse de él, Alfonso Durazo cruzó a Phoenix, Arizona. Déjenme, nada más para escuchar a Jaime, rescatar lo que dice, por ejemplo, ¿no? Qué casualidad que reaparece en una comparecencia ante medios Manlio Fabio Beltrones, que por cierto respalda a Maru Campos. Su video número 13, Ceci,
Manlio Fabio Beltrones haciendo estas declaraciones y, por cierto, ya le contestó Alfonso Durazo. Claudia Pavlovich, pues a lo mejor un momentito ayudé, pero los últimos 3 años ese sí, no es cierto, porque ella en cuanto entró, Andrés Manuel López Obrador cayó de rodillas con Andrés y le cedió todo, incluido los jefes de policía de aquí. Los nombró desde secretario de seguridad y les metió marinos y les metió militares y les destruyó la seguridad pública. Y nadie protestó. Eso es verdad de Aquilo, ¿eh? La seguridad pública de Sonora lleva 10 años en manos de los mismos, ¿eh? Y no sé si en esos 10 años ha mejorado, ¿no? Pero Claudia agarró, hizo sus maletas, no sabía cuándo se iba, quedó bien con el presidente López Obrador, como dígase, no luchó en esa parte. Y se acabó su gobierno. Su gobierno fue de 3 años. Que ese es un análisis que yo hago desde hace mucho tiempo. Ella gobernó 3 años. Lo demás ya no. Y no se los digo a ustedes, se los digo a ella. Bueno, y... ¿Te lo ha dicho? Pues claro. Hay que recordar... La verdad puede incomodar. Hay que recordar que se vienen elecciones en Sonora para el próximo año. Por eso reaparece también Beltrones. Y básicamente lo que quiere es culpar, así lo entiendo yo, a Alfonso Durazo de todos los males de seguridad, porque dice, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, Pavlovich, la gobernadora del PRI en ese entonces, se arrodilló ante él y le cedió los puestos de seguridad. ¿Quién era el secretario de seguridad en ese entonces? Alfonso Durazo. Y así le contesta el gobernador de Sonora, quien, de acuerdo al LA Times, está siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Le digo, voy a buscar al gobernador a ver si nos toma la comunicación. Échelo, Ceci. Hay una nostalgia por un pasado en el que su participación fue relevante. Afortunadamente es un pasado superado, porque es un pasado de corrupción, es un pasado de excesos, de abusos en el ejercicio del poder, que afortunadamente ha quedado atrás con la Cuarta Transformación, se diga lo que se diga. Y ahora cuenta una historia que no necesariamente es la real, sino que cuenta una historia como le conviene recordarla. Fíjense ustedes, pongan la gráfica de seguridad, verán. El único estado con el que no conseguimos una coordinación óptima cuando fui secretario de Seguridad fue, lamentablemente, con el estado de Sonora. Fue el estado con el que más dificultad tuvimos para conseguir una coordinación óptima. Y por supuesto que el gobierno federal nombró como corresponde a los mandos federales, pero el nombramiento de los mandos estatales corrió como correspondía, obviamente a cargo de la entonces gobernadora del estado. No podemos asumir responsabilidad alguna por los nombramientos que en ese momento se hicieron en el gobierno del estado. Pero si ustedes ven aquí, vean, aquí están los sexenios, no estamos haciendo ninguna distinción. Aquí comenzó el problema de criminalidad y violencia en nuestro estado. En el gobierno del entonces gobernador Beltrones. Subió el 60% durante su administración, la violencia. Bajó 13% con Armando López Nogales, subió 100% en el gobierno del 2003 al 2009, luego del 2009 al 2015, subió 21%, y donde se disparó fue en la administración anterior. Entonces, no podemos aceptar responsabilidad por este disparo de la violencia, que es lo que implica la responsabilidad del licenciado Beltrones. Y aquí están los resultados de nuestra administración. Fíjense ustedes, el 2021, antes de mi toma de posesión, había 5.8 homicidios diarios en promedio. Fíjense, ahora tenemos 2.1. De Alfonso Durazo, importante, ¿no? Llama corrupto, nostálgico del poder y de los excesos a Beltrones. Yo preguntaría, porque son muy mal pensados, si dicen que les cancelan visas a los gobernadores como Alfonso Durazo, ¿tendrá visa
Manlio Fabio Beltrones Rivera. Pues, no sé, se me vino a la mente y creo que algunos han también preguntado en el chat, ¿tendrá visa un personaje como Manlio Fabio Beltrones Rivera? Solo por dejarlo ahí, porque lo acabo de leer, mi querido Jaime, esto de que el LA Times ya anda señalando que de acuerdo a sus fuentes están investigando ya con nombre y apellido a Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Voy contigo, mi querido Jaime. Pues se necesita confirmación de que hay una embestida contra el gobierno de México para desmontar, para desacreditar a Morena. Efectivamente, aquí está el titular de Los Angeles Times confirmando que Estados Unidos está investigando a 2 gobernadores de México pero fíjense bien qué desaseo en el manejo del Los Angeles Times. Dice, Estados Unidos está investigando a 2 gobernadores más de México por conexiones con los carteles, cuando tendrían que haber puesto por presuntas conexiones con los carteles. Ese es el primer señalamiento que haría yo. Segundo, la nota está fechada, ¿en dónde? En la Ciudad de México. Interesante, interesante que esté fechada en la Ciudad de México y solamente el Los Angeles Times se limita a decir que hay investigaciones, no que haya señalamientos del Departamento de Justicia como ocurrió en el caso de Rocha Moya. Por el momento son 2 investigaciones, pero insisto, para mí es muy significativo que esta nota esté fechada en la Ciudad de México. ¿Quién podría desde la Ciudad de México filtrar este tipo de informaciones? Se los dejo a su imaginación. Bueno, evidentemente, ante este tipo de acusaciones y señalamientos, el gobernador de Sonora tendrá que responder de forma contundente. Ojalá, querido Vicente, que el gobernador acepte o ponerse en contacto contigo para dar Le una acabo de respuesta. mandar un mensaje, nada más Perfecto. para que quede claro. Bueno, y en el caso de Américo Villarreal, lo acusan de formar parte de esta red del huachicol, que es una historia que desde el PAN, desde el PRI han estado manejando, sobando, pero insisto, a mí se me hace muy significativo que esta noticia surja desde la Ciudad de México. Bueno, pero a propósito de esto, para que vean cómo las cosas se van moviendo por el mismo carril, vamos a decirlo así. Quiero mostrarles la primera plana del Universal. Miren, la primera plana del Universal, la nota principal es: suben Sheinbaum y Johnson temperatura a relación México-Estados Unidos. Para quien no entienda de las sutilezas del periodismo en México, es muy, muy, muy significativo que el Universal en su primera plana haya decidido subir al cuadrilátero a el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para ponerlo al mismo nivel de la presidenta, ¿eh? Manifestando que este enfrentamiento, este encontronazo entre, en esta esquina, Claudia Sheinbaum y en esta otra esquina, el embajador, esté subiendo la temperatura en las relaciones de México-Estados Unidos en el contexto de las negociaciones del TEMEC. Créanme, cuando un periódico como el Universal, que es, por cierto, el decano, se supone, el más antiguo, uno de los más antiguos en México, pone en el mismo nivel del cuadrilátero a un embajador con la presidenta de México, es porque suena a metálico. No es casual que el Universal, uno de los periódicos más entreguistas que hay en México con Estados Unidos, esté subiendo al cuadrilátero al embajador Ronald Johnson con la presidenta de México para darle, saben, mayor empuje, mayor presencia, mayor gravitas al embajador de Estados Unidos contra la presidenta de México. Bueno, si sumamos esto con la noticia que trae Los Angeles Times, fechada en la Ciudad de México, de que Estados Unidos investiga a 2 gobernadores más de Sonora y Tamaulipas,
vayan sacando sus conclusiones. Bueno, y continúo. Hoy mismo, precisamente en el Universal, en una de las columnas que escribe el abyecto texto servidor Salvador García Soto, es una columna muy interesante que tiene que ver precisamente con esta campaña que ya se ha desatado contra Andrés Manuel López Beltrán. Les leo solamente parte de esta columna y ya se darán cuenta por qué escribe esto en este momento y con esta orientación. Dice literalmente: colgado de la imagen de su padre, con quien comparte fotografías para mostrarse como heredero de la lucha social y ya intenta hasta imitar su peculiar acento tabasqueño, Andrés Manuel López Beltrán tiene tanta prisa por arrancar su aventura como candidato a diputado federal de Tabasco que está incurriendo en actos anticipados de campaña, promocionando su imagen y su aspiración política cuando faltan todavía 10 meses para que arranquen oficialmente las campañas por las diputaciones federales. Apurado por conseguir el fuero constitucional que lo proteja de una posible investigación o petición de extradición del gobierno de Estados Unidos, el junior del expresidente López Obrador ya anda lo mismo por tierras tabasqueñas y en la capital del país, dando algunas entrevistas solo a los medios que le son cómodos y no lo cuestionan, en las que ya habla de su próxima candidatura que sin mediar a un proceso interno de definición de su partido, él ya da como un hecho. Pero con todo y que el apellido le garantice ser candidato y la operación de su padre y de sus amigos tabasqueños le aseguran un posible triunfo en las elecciones federales de junio de 2027, no dejan de ser notorias y evidentes las prisas que le corren a López Beltrán, cuyo nombre suena con insistencia entre los próximos políticos morenistas que podrían ser acusados por el Departamento de Justicia, ya sea por temas de vínculos con el narcotráfico o por el negocio millonario del llamado huachicol fiscal, por la importación de combustibles desde Estados Unidos. Por tanto, insisto, ¿hay alguna duda de que está en marcha una intentona golpista desde Estados Unidos, que está utilizando como plataformas, como trampolines vulgares a medios como el Universal, a medios como Reforma, incluso, lástima, a medios como Los Angeles Times, que desde hace mucho tiempo Los Angeles Times perdió su crédito como un periódico independiente desde que pasó de manos de antiguos periodistas básicamente a empresarios. Y déjenme tratar de establecer un contrapunto que surge de la imaginación popular del pueblo de México frente a este embate de la derecha y sus medios adláteres. Miren esta caricatura que es formidable. A la presidenta soltándole un soplamocos, ya saben a quién, porque el otro dice: Estados Unidos tiene el derecho a intervenir en México, y la presidenta Sheinbaum le responde con un soplamocos y un: soberanía no se negocia, se respeta. Híjole, a ver, estoy viendo, ya también La Jornada lo publica como noticia de último minuto. Somos de los primeros medios por lo temprano que trabajamos, que estamos dando esta noticia, que definitivamente es importante porque además Alfonso Durazo es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Eso que no se nos olvide, o sea, es la figura más importante de Morena, creo yo, a la hora de la toma de decisiones, que incluso más que la presidenta nacional de Morena, dependiendo de cómo lo analicemos. Estoy viendo, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una investigación criminal contra los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas, según una investigación por el Puente News Collaborative y Los Angeles Times. Durazo, el gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree estar bajo investigación por sus supuestos vínculos con el crimen organizado, escriben los reporteros Steve Fisher y Kate Lintingham. Por su parte, la investigación del gobernador de Tamaulipas está relacionada con el huachicol.
Las fuentes informaron que Villarreal, al igual que Durazo, les retiraron las visas, pero ambos tienen un parole, significant public benefit, es decir, cuando cruzan a Estados Unidos, frecuentemente son escoltados por oficiales estadounidenses, informó, dicen Fisher y Lintingham, una persona con conocimiento del caso. Pues habrá que esperar a ver qué dice la presidenta, habrá que esperar a ver qué dice el gobernador, porque pues Paco, conste que ha advertido una y otra vez, lo peor está por venir, chatos, ¿eh? Lo peor está por venir. Y de entrada, debo de decirlo así, de entrada, este es un golpe mediático importante, porque además Alfonso Durazo es gobernador en funciones de Sonora. Es el presidente del Consejo Nacional de Morena y fue el secretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Qué golpe tan, ¿cómo dicen? Tiros de precisión, ¿no? Así lo entiendo. Mi querido Paco Cruz, también te escuchamos. Vicente y Jaime, fíjate, dice Jaime, está en marcha un golpe de blando, sí, pero claro, pero les voy a leer un post que circuló ayer en Estados Unidos y le dan voz no lo nombran, pero sí dicen el asesor principal de Todd Blanche, que es el fiscal general de Estados Unidos. Y este tipo se llama Brian Nieves, que además se desempeña como subjefe de gabinete de la fiscal general de Estados Unidos. Es un post de ayer. Dice, salió una conversación del asesor principal del fiscal general de Estados Unidos con otros funcionarios, en el que dice que ante la respuesta de México por negar la entrada a Estados Unidos a la DEA y a la CIA, van a aumentar las acusaciones contra funcionarios mexicanos, que no les importa si esto no gusta al país y que además sería la cereza del pastel para humillar a los mexicanos y a la 4T. Esto sale de la oficina del fiscal general de Estados Unidos ayer por la tarde-noche. Así que, pues ahí tienen todo el caldo de cultivo Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Fiscalía General, están enojados con el presidente López Obrador, con Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que hemos dicho aquí siempre, porque en 2020 el presidente López Obrador pide una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. A través de esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional se limita el número de agentes de todas las corporaciones de espionaje, inteligencia, contrainteligencia de Estados Unidos. Desde entonces están enojados. Este post que se da a conocer ayer del asesor principal de Todd Blanche, es muy, aclara muchas cosas, ¿sí? Aclara muchas cosas. Van a acusar a más gente de Morena. Pues claro que sí. ¿Por qué? Pues ellos lo dicen, porque no nos permiten entrar. Y luego viene esta cosa de abril de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Sí, la entrada de agentes de la CIA que se tiene que dar a conocer. ¿Por qué? Pues por un accidente en el que mueren 2 agentes, no lo podían ocultar. Así que, ¿qué hay? Pues ahí en marcha una intentona golpista. ¿Va a funcionar? Bueno, yo les he dicho, en abril de 2000, ¿qué fue? 2002, 2003, la intentona golpe de Estado que operó contra Hugo Chávez ahí en Venezuela, sí, lo depusieron, pero en 48 horas estaba de regreso. Estaba de regreso, ¿por qué? Porque la presión popular obligó a la CIA a devolver a Hugo Chávez. Lo regresaron íntegro 48 horas. Ahora, aquí no tenemos que esperar tanto. Sí, tenemos que volcar el apoyo a Morena, tenemos que volcar el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Porque sí hay en marcha una intentona golpista. La nota de Los Angeles Times, que retoman periodistas mexicanos, pues aquí tienen el contexto. Es el de la Fiscalía General de Estados Unidos. De allí sale esa nota. Así que ahí lo tienen, para mí no hay una duda. Desde el primer día que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, hay una intentona golpista todos los días. Ahora se nota más. ¿Por qué?
Pues porque estamos en campaña. Y yo digo que ahí sí Morena tiene que tener mucho cuidado, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también. Tienen que ver lo que pasó en Colombia. Tienen que ver Claudia Sheinbaum Pardo y Ariadna Montiel Reyes, tienen que ver lo que pasó en Colombia. Y tienen que ver lo que pasó con Gustavo Petro y con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo advirtió siempre en las elecciones de 2024, está a la mano de la CIA, hay un fraude cibernético, metieron mano, nadie le hizo caso. De hecho, lo despreciaron y lo cuestionaron. Primero Petro, después Lula da Silva, lo minimizaron, no, tiene que dar a conocer las actas. Y el presidente Maduro lo dijo, hay mano de la CIA. Las elecciones del domingo pasado en Colombia ya lo vio Gustavo Petro, está recibiendo en carne propia la lección que no aprendió de Maduro. Le metieron 800,000 votos. ¿Cómo? Pues a través del sistema electoral, del preconteo, que además maneja una empresa que tiene muchos nexos con la CIA. ¿Y qué hicieron? Un candidato de tercer nivel que no pelaba a la extrema derecha, libertario, como Milei, el Milei de Colombia. Y por cierto, Donald Trump gana. Y por cierto, Donald Trump ya metió la mano abiertamente, y Ceci debe de tener la captura de pantalla, en donde le da todo su respaldo. Fíjense nada más, le da todo su respaldo en pleno proceso de segunda vuelta, le da todo su respaldo al candidato de la ultraderecha. Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el tigre Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y restaurar el orden público. Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? El tigre Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia, dice Donald Trump. Pues si eso no es meter la mano, ¿qué es? Ahora, también Marco Rubio dijo que los enemigos de Estados Unidos eran Nicaragua, Cuba y Brasil. ¿Y qué hace Lula? Declara como enemigo de la patria a Marco Rubio. O sea, va a un proceso electoral también Brasil, con los Bolsonaro metidos ahí en este proceso. Sabemos que Donald Trump tiene una gran simpatía por el ultraderechista, ultraconservador Jair Bolsonaro, que fue presidente de Brasil. Nada más por dejarte ahí esas cosas, mi querido Paco, por lo que estás mencionando. Nada más se lo digo, Abelardo de la Espriella, ¿quién es? El representante del sionismo en Colombia. Él es el representante de Benjamín Netanyahu. Hace años está alineado con la causa, no de Israel, sino con la causa del sionismo. Él lo ha dicho abiertamente. Es un defensor de Benjamín Netanyahu, así que es una línea de derecha o extrema derecha muy dura, ¿sí? Con fuerte admiración y apoyo a las políticas internacionales de Benjamín Netanyahu. Así que ¿quién metió la mano el domingo pasado en las elecciones de Colombia? Pues tiene a la CIA y a la Mossad. Abiertamente, no hay ninguna otra aclaración que hacer. Nicolás Maduro siempre tuvo razón. Y por eso Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tienen que tener mucho cuidado.
Estados Unidos ya está metiendo las manos en el proceso electoral mexicano. Yo les leía este post que se publicó ayer y que sale de la oficina del asesor principal de Todd Blanche, que es el fiscal de Estados Unidos, y este tipo se llama Brian Nieves, y dice que no nos dejan entrar, no importa, los vamos a investigar hasta humillarlos. Ahí tienen, no tienen que hacer más. Y estamos en proceso electoral para 2027. ¿Es necesario que salga López Obrador? Todavía no, pero será necesario seguramente. Jaime y Vicente, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde nos vemos en la videocharla cruzada de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero, Vicente y Jaime. Así es, me imagino que este será uno de los temas, si no es que el tema, el día de hoy en la videocharla cruzada, mi querido Paco. Mi querido Jaime, voy contigo también, porque estoy viendo muchas reacciones y ya por todos lados, ¿no? Corrió como pólvora. Así es. Y para que veas cómo realmente las cosas se están poniendo de verdad, porque el mismo día en que Los Angeles Times reporta que tanto el señor Durazo, el gobernador de Sonora, y espérame, estoy viendo. Una conversación, el maestro Paco me está compartiendo una conversación del asesor principal del fiscal general de Estados Unidos con otros funcionarios, donde dijo que ante respuesta de México por negar la entrada de Estados Unidos al país, van a incrementar las acusaciones contra funcionarios mexicanos que no les importa si no les gusta el país y que además será la cereza del pastel, la humillación a los mexicanos. Esto es lo que me está pasando el maestro Paco Cruz, para que vean cómo las cosas se están poniendo color de hormiga. Miren, les voy a decir una cosa. El Departamento de Justicia, bajo la administración de Donald Trump, es uno de los departamentos que se ha dedicado básicamente a hacer de lado la Constitución, a hacer de lado el Estado de Derecho para servir a los intereses particulares de Donald Trump. Pruebas hay muchísimas, muchísimas. Y yo creo que hay que entender la gravedad de todo esto. Apenas ayer veíamos cómo el presidente Donald Trump decidía poner al frente de la máxima agencia nacional de seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad, se conoce como NSA, es la organización que agrupa a casi 20 agentes de inteligencia. Este amigo, que es un incondicional de Donald Trump, que va a ser designado director interino en sustitución en Tulsi Gabbard, le va a permitir a Donald Trump espiar a todo mundo, lanzar campañas contra sus adversarios políticos dentro y fuera de México. 2. Ayer también se supo que uno de los principales participantes en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 ha sido designado como uno de los responsables al frente de una unidad de contraterrorismo en el Pentágono. ¿Se dan cuenta de esta designación? Para que vean cómo las cosas en Estados Unidos realmente están completamente patas arriba. Y el hecho de que la derecha en México y medios de comunicación en México se conviertan en correas de transmisión de estos departamentos de justicia, de estos embajadores que andan haciendo lo que se les pega la gana en países como México, dan la medida de la gravedad a la que nos estamos enfrentando. Yo no recuerdo un escenario similar al que estamos viendo. Y más les vale a los, iba a utilizar una frase fuerte, pero más les vale a los comentócratas que se están dejando utilizar por este tipo de campañas para tratar de arrinconar al gobierno de México, más les vale que tengan un sentido de la trascendencia, porque si forman parte de esta cacería, el pueblo se los va a cobrar en un futuro inmediato. Se los puedo asegurar. Así es que, ojo Salvador García Soto, ojo Raimundo Rivapalacio, ojo
Carlos Loret de Mola, este no es una amenaza, esto no es una amenaza. Les estoy diciendo que tienen que tomar conciencia, pongan los pies en la tierra, porque ustedes están siendo partícipes de un golpe de Estado orquestado desde fuera. Así de claro. Bueno, y hoy mismo Bloomberg está soltando esta noticia que se añade al ya de por sí complicado escenario en las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos. Trump ha comenzado a reconstruir su muro arancelario alegando fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que Estados Unidos está sopesando la posibilidad de aplicar un 10% de aranceles a países como México, alegando que la producción tiene detrás de sí mano de... Sí, adelante. Perdón que te interrumpa, Jaime, me acaba de responder el gobernador Alfonso Durazo a mi solicitud. Me dice, ya respondió Paloma Terán, que es su jefa de comunicación, pero Vicente es falso, me dice. Tengo mi visa vigente, ha habido intentos reiterados de involucrarme, nada más lejos de la verdad. Esas cosas se saben de inmediato, Vicente, me dice. Mientras personajes como Beltrones representan hoy la autoridad moral de nuestros adversarios, estos ataques, imagínate cómo andan las cosas, me dice. Y me hace referencia a este mensaje que publica, perdóname Jaime por interrumpirte, Paloma Terán, porque me lo está respondiendo directamente a su servidor, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Dice Paloma Terán, la jefa de comunicación de Alfonso Durazo, es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto al gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. Y reitero lo que me acaba de escribir el gobernador. Vicente es falso, tengo mi visa vigente y esto es solo como parte de estos intentos reiterados de involucrarme, nada más lejos de la verdad. Es una insistencia de los medios de comunicación de involucrarme en un tema que me es totalmente ajeno. Si toda una vida no te pone algo de estas infamias, estás condenado por los medios. Se queja el gobernador de que son los medios los que están haciendo juicio sobre lo que publica precisamente Los Angeles Times. Mi querido Jaime, discúlpame por haberte interrumpido, pero esta creo que es una noticia importante porque desmiente antes de la mañanera y lo desmiente también a través de nosotros aquí en Sin Censura, el gobernador Alfonso Durazo, esto que publica Los Angeles Times. ¿Cómo la ves, mi querido Jaime? Se me hace de extremada importancia que el gobernador de Sonora haya desmentido ipso facto este señalamiento de Los Angeles Times, que insisto, dio una noticia fechada en la Ciudad de México. Fechada en la Ciudad de México. ¿Quién pudo haber deslizado esta noticia para que llegara a las páginas de Los Angeles Times? Ya sabemos quién. Déjenme nada más pedirle a Ceci que ponga la siguiente fotografía que puso Bloomberg para insistir ante qué estamos. Sheinbaum acusa a Estados Unidos de interferir en la política mexicana, pero vean ustedes la fotografía que eligió Bloomberg para ilustrar esta noticia. Puso a una Claudia Sheinbaum enojada, encabronada, permítanme la expresión, y la va a presentar como una presidenta enojada ante esta embestida. Claro que tiene razón Claudia Sheinbaum en enojarse, y claro que tiene razón el gobernador de Sonora en enojarse y salir al paso de esta patraña, de esta calumnia, que qué bueno que el gobernador de Sonora te ha mandado este mensaje, Vicente Serrano, para dejar las cosas claras antes de que se inicie la mañanera. Sí, porque una cosa va a ser lo que diga la presidenta, obviamente, pero que el gobernador escriba y dice, Vicente, es mentira, tengo la visa vigente. Esto es parte de los intentos reiterados de involucrarme en algo a lo que soy ajeno.
nada más lejano a la verdad. Esas cosas se saben de inmediato, dice. Bueno, pues ahí está la respuesta. Mi querido Jaime, estoy seguro que tú sí le vas a entrar también a la 1 de la tarde, no apto para cínicos al tema, ¿no? Porque esto se está poniendo feo, Color hormiga. feo, ¿eh? Exacto. Los espero a las 13 horas con la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Gildi. Y el único perro que es capaz de desentrañar los misterios, la densidad de comentarios de la clase política mexicana y de la internacional, Yago Batusay. Los espero ahí a las 13 horas, por favor. Si no, todavía no se suscriba, suscríbase. Y como siempre, yo estaré pendiente a las 5 de la tarde con las charlas cruzadas de mi amigo Don Francisco Cruz, a punto de lanzar al mercado su nuevo libro. Así es. Oye, nada más antes de que llegue la presidenta, híjole, como ¿cuántos días pasaron del discurso de la presidenta del domingo hasta hoy? Hoy estamos a miércoles, ¿no? Sí. ¿Qué? 72 horas 72 horas. para que viniera la reacción, porque tiene que ser esto reacción al discurso de no se metan, ¿no? Y además el trancazo de ayer al embajador de cuidado. O sea, ni anillo al dedo, como anillo al dedo, mi querido Paco. En política no hay coincidencias, no hay No, estas no, cosas, ¿no? esto es reacciona a los señalamientos duros de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el domingo, ¿sí? Y es la reacción de que viene esa nota, y Jaime hace una observación que es bien curiosa y interesante. ¿Por qué sale la nota desde México? ¿Quién se las dio? Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México. De otra forma, se habría generado en Washington. Pero una nota que sale de México, ¿quién es? Aquí está este hombre, ¿quién es? Un operador de la CIA. Lo más cercano, El Salvador, yo lo he dicho, era el procónsul del Salvador. Nayib Bukele le obedecía a Ron Johnson, así que ahí tienen su respuesta. Primero es un enlace, miércoles de vivienda,